La guerra de Irán como nadie te la ha contado. Últimas noticias. Irán enfrenta una grave crisis interna y externa. La represión contra manifestantes se intensifica, con cientos de muertos y miembros de sus propias fuerzas de seguridad ejecutados por negarse a disparar contra civiles. Al mismo tiempo, la tensión internacional aumenta, con amenazas a Ucrania, movimientos militares de Estados Unidos y señales de inestabilidad dentro de la élite del régimen. En este contexto, la estabilidad del país y la seguridad de la población se ven cada vez más amenazadas. Antes de seguir, si este tipo de análisis te resulta útil, suscríbete y compártelo. Eso permite que el canal siga cubriendo estos temas. El régimen iraní enfrenta crecientes acusaciones de represión interna tras la difusión de informes que señalan la ejecución de integrantes de sus propias fuerzas de seguridad, que se habrían negado a cumplir órdenes de disparar contra manifestantes desarmados. Uno de los casos más citados ocurrió en la ciudad de Karachi, donde al menos 5 policías habrían sido asesinados por la Guardia Revolucionaria Islámica, tras mostrar clemencia hacia civiles durante las protestas. Este tipo de acciones refleja no solo la dureza de la represión, sino también el nivel de control y disciplina impuesto dentro del aparato de seguridad para evitar cualquier forma de desobediencia. A estas denuncias se suman prácticas de coerción dirigidas contra las familias de las víctimas. Diversos reportes indican que las autoridades están exigiendo grandes sumas de dinero a cambio de entregar los cuerpos de los fallecidos. Además, en numerosos casos se les obliga a los familiares a firmar documentos en los que declaran falsamente que sus seres queridos formaban parte de las fuerzas de seguridad. Una estrategia orientada a manipular las cifras oficiales y distorsionar la narrativa pública de los hechos, presentando a las víctimas como bajas del propio régimen. El número real de víctimas continúa siendo motivo de controversia. Mientras el gobierno iraní reconoce poco más de 3.000 muertos, organizaciones internacionales y entidades de derechos humanos sostienen que la cifra podría ascender hasta 20.000 personas, en su mayoría civiles jóvenes y desarmados. Esta diferencia sustancial entre las cifras oficiales y las estimaciones independientes pone de relieve tanto la falta de transparencia del régimen como la dificultad para acceder a información confiable en un contexto de censura y control estatal. Con el debilitamiento parcial del apagón de Internet, han comenzado a circular imágenes y testimonios que exponen con mayor claridad la magnitud de la represión. En paralelo a la crisis interna, Estados Unidos ha reposicionado fuerzas militares en Medio Oriente ante el aumento de las tensiones. El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln ingresó al Mar Arábigo, ubicándose a una distancia operativa de Irán y acompañado por destructores, un submarino nuclear y apoyo aéreo. A esta presencia se suma el despliegue de otras unidades navales en el Golfo Pérsico y de aviones de combate en Jordania. Aunque funcionarios estadounidenses señalan que estos movimientos tienen un carácter defensivo y buscan disuadir posibles represalias iraníes. La capacidad para ejecutar acciones militares directas también está presente, lo que añade un elemento de presión estratégica sobre Teherán. Irán, por su parte, ha ampliado el conflicto más allá de sus fronteras al lanzar ataques con misiles y drones contra el norte de Irak, específicamente en la región del Kurdistán. Estos ataques ocurrieron pocas horas después de que el presidente del Parlamento iraní afirmara públicamente que extender la guerra era la única forma de preservar el régimen. Los objetivos fueron posiciones del Partido de la Libertad del Kurdistán, un grupo kurdo que ha brindado apoyo a los manifestantes dentro de Irán. Según dicha organización, el ataque dejó al menos un muerto y un herido, e involucró el uso de varios misiles y un dron, causando daños cuantificables en sus instalaciones. Mientras tanto, la represión interna continúa intensificándose. Miles de manifestantes permanecen detenidos, especialmente en el noreste y oeste del país, aunque la frecuencia de las protestas ha disminuido como resultado directo de la violencia estatal.
Las autoridades han arrestado a personas por actividades mínimas en redes sociales, como seguir cuentas extranjeras, y han incrementado de forma significativa la vigilancia digital. Además, el régimen cortó el acceso a Internet y desplegó una aplicación falsa que simulaba ofrecer conectividad satelital, pero que en realidad recopilaba datos personales, incluidos contactos, direcciones, actividad en línea y fotografías, utilizados posteriormente para identificar y perseguir a disidentes. Las protestas han involucrado a sectores amplios y diversos de la sociedad iraní. Personas mayores de 40 años, trabajadores de distintas profesiones y ciudadanos de diferentes regiones del país han participado en las movilizaciones. Esta diversidad social también se refleja entre los muertos y detenidos. Dentro de las fuerzas de seguridad, algunos agentes se han negado a obedecer órdenes de disparar contra civiles, lo que ha derivado en arrestos y condenas a muerte bajo cargos religiosos que no contemplan procesos judiciales ni derecho a la defensa. Asimismo, se han registrado deserciones dentro del aparato estatal. Un exfuncionario del Ministerio del Interior solicitó públicamente la intervención extranjera, argumentando que una población civil desarmada se enfrenta a fuerzas gubernamentales equipadas con armamento pesado. En este contexto de creciente tensión, medios estatales iraníes difundieron amenazas directas contra el presidente de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Washington reforzó su presencia militar en la región, mientras analistas señalan que Irán atraviesa una marcada debilidad militar y una profunda crisis económica, agravada por altos niveles de inflación y la devaluación sostenida de su moneda. Este escenario de represión interna y escalada militar no se desarrolló de manera repentina. En jornadas previas al régimen iraní ya había elevado el tono del conflicto en el ámbito internacional, en medio de amenazas, acusaciones cruzadas y señales de inestabilidad dentro de su propia élite de poder. Irán intensificó las tensiones al amenazar directamente a Ucrania, mientras Turquía advirtió sobre indicios de que Israel podría estar preparando un ataque contra territorio iraní. Paralelamente, varias aerolíneas internacionales cancelaron vuelos hacia Medio Oriente ante el deterioro de la seguridad regional. Todo esto ocurre mientras surgen informes de que altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní estarían transfiriendo clandestinamente miles de millones de dólares fuera del país, presuntamente con la intención de refugiarse en Rusia si el conflicto escala. El detonante inmediato de esta nueva fase de tensiones fue un discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Foro Económico Mundial de Davos, donde acusó públicamente a Irán de reprimir brutalmente a su población y de sostener la guerra rusa contra Ucrania, mediante el suministro de drones, misiles, municiones y tecnología militar por un valor de miles de millones de dólares. Teherán respondió con dureza a estas acusaciones. El ministro de Relaciones Exteriores iraní calificó a Zelensky de corrupto, dependiente de potencias extranjeras y promotor de una agresión ilegal contra Irán. Estas declaraciones se produjeron en paralelo a nuevas estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que señalan que alrededor de 1.000 personas habrían muerto durante la reciente represión, con decenas de miles de detenidos y ejecuciones realizadas fuera del sistema judicial oficial. En este contexto, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, se habría ocultado en un búnker seguro tras la filtración de cifras internas que revelan la magnitud de la represión. Según datos del Ministerio de Salud iraní, más de 1.000 personas murieron en solo 2 días durante una operación masiva contra manifestantes. Estas cifras habrían sido comunicadas directamente a Khamenei, quien, ante el temor de consecuencias internacionales y un posible ataque estadounidense, habría delegado el poder operativo a su hijo. Organizaciones de derechos humanos y testimonios ante Naciones Unidas describen una campaña de violencia sistemática, con disparos indiscriminados contra civiles, bloqueo de ambulancias, negación de atención médica y ejecuciones encubiertas. Las familias de las víctimas enfrentan extorsión, manipulación de documentos y presiones para ocultar la responsabilidad estatal.
A pesar del apagón informativo, ciudadanos iraníes continúan difundiendo pruebas mediante VPN y otros medios, revelando una masacre que incluso clérigos dentro de Irán califican como una catástrofe irreparable. En el plano internacional, Rusia estaría tomando distancia del régimen iraní, presionando discretamente para evitar el costo político de respaldar a un gobierno acusado de crímenes contra la humanidad. Más que un régimen fuerte, lo que vemos en Irán es un poder que actúa desde el miedo y la urgencia, reprimiendo internamente mientras intensifica tensiones externas. Cada medida para mantener el control parece aumentar el riesgo y el aislamiento, dejando al país en una posición cada vez más frágil. Queda por ver cómo evolucionará esta crisis, y aquí podrás seguirlo de cerca. Si te interesa entender lo que ocurra, dale like y suscríbete para no perder detalle. Hasta el próximo video.